Hola a todos y bienvenidos al canal Conciencia, el canal de la ciencia y la ingeniería. Bien, en este video les voy a explicar cómo hacer una gráfica con las barras de error. Tomemos entonces como ejemplo estos datos que están acá que corresponden a la masa de gasolina que consume un vehículo, o en este caso dos vehículos, cuando recorren 100 kilómetros. Y para cada vehículo hicimos 5 mediciones. Y aquí están los resultados de cada una de esas mediciones. Bien, entonces antes de hacer el gráfico vamos a calcular el promedio para cada vehículo y la desviación estándar para cada vehículo. Entonces aquí escribimos promedio y seleccionamos el rango del vehículo 1 y le damos enter. Y la desviación estándar también seleccionamos el rango para el primer vehículo. Y luego copiamos o arrastramos para el segundo vehículo. Bien, entonces, en realidad las barras de error las vamos a hacer no con los promedios, sino con las desviaciones estándar. Entonces, aquí hacemos lo siguiente. Vamos a crear un gráfico de líneas, puede ser. Y le vamos a poner entonces las barritas de error. Entonces seleccionamos las tres columnas, pero sin incluir ni el promedio ni la desviación estándar. E insertamos un gráfico, tiene que ser de dispersión, puede ser este que es de líneas rectas con puntos. Y bueno, voy a decirle que lo muestre no desde 0, sino desde más o menos 4,5 en el eje vertical. Y ahí tenemos entonces las dos tendencias de los dos vehículos. El vehículo 1 es el que está en azul, o sea, el que consume menos gasolina. Y la curva naranja o la línea naranja corresponde al vehículo 2. Bien, para agregar entonces las barras de error vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitarle este título de gráfico. Si la desviación estándar hubiera sido igual, pues solamente habría que hacer una sola vez lo que les voy a explicar. Pero como nos dieron diferentes... no, aquí están ligeramente parecidas. Miren que la diferencia solo viene a estar en el sexto decimal. Prácticamente podrían ser constantes. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Seleccionamos las dos, mejor dicho, seleccionamos el gráfico y aquí en este más presionamos y ahí nos aparece como un menú y en ese menú aparecen varias opciones. Una de ellas es la que dice barras de error. No vamos a marcar la casilla, sino que le vamos a dar aquí a la flechita y entonces vamos a escoger más opciones. Bueno, para el vehículo 1, entonces le damos a aceptar. Sí, quiero que aparezca ambas barras por encima y por debajo. Quiero que tenga remate la barrita. Y aquí la magnitud de qué tan amplia o qué tan estrecha va a ser esa barrita. Entonces uno puede escoger diferentes valores. Nosotros lo vamos a hacer con personalizado porque la desviación estándar que aparece aquí no sé por qué la calcula de otra manera. Entonces aquí le damos personalizado, le damos en especificar valor. Y entonces aquí podemos digitar un valor numérico, si lo conocemos, o de una vez la celda donde se encuentra la desviación estándar. Entonces hay que especificar valor para el lado positivo de la barra y para el lado negativo. En este caso voy a poner el mismo valor para ambas.
Entonces aquí señalo esta celda y aquí también señalo esta celda, porque estoy en el vehículo 1. Bien, entonces ahí le damos a aceptar. Ahí sí. Bueno, lo primero es que no quiero las barras de error horizontales, entonces las elimino. Y luego hacemos lo mismo con el vehículo 2. Le damos en el más, en el botón más que está allá en la esquina superior derecha, volvemos a escoger barras de error. Le damos aquí a la flechita, escogemos más opciones. Nuevamente le digo que quiero que me muestre por el lado positivo y el lado negativo, que tenga remate la barrita. Y nuevamente aquí escojo el valor personalizado. Y entonces aquí ya le voy a marcar en la celda, pero para el vehículo 2. Entonces señalo esta para el lado positivo y señalo esta también para el lado negativo. Y le damos a aceptar. Y también aquí le voy a decir que voy a eliminar las horizontales. Bien, entonces aquí ya tenemos nuestro gráfico con las correspondientes barras de error. Si lo prefieren, pueden entonces darle clic derecho y en contorno darle un poco más de calibre o de grosor a las barritas. Ahí está para el gráfico 1, para el vehículo 1, perdón. Y vamos a hacer lo mismo para el 2. Clic derecho. Y aquí en contorno entonces le damos más calibre. Bueno, entonces aquí ya tenemos una idea de lo que es la magnitud como tal del consumo de combustible de cada vehículo y también el error en cada una de las medidas. Si lo que prefieren es no verlo como un gráfico de líneas, sino como un gráfico de columnas, entonces simplemente, pues ya que lo tenemos acá con las barras de error, simplemente entonces le damos acá cambiar gráfico, tipo de gráfico, y escogemos, no sé, aquí donde están las columnas, puede ser este por ejemplo, y miren que ya nos aparece la misma información, no tenemos que volver a hacer las barras porque ya nos quedarían tal como estaban ahorita. Pero ya el gráfico es de columnas, sigue siendo el color azul para el vehículo 1 y el color naranja para el vehículo 2. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Si les gustó el video le pueden dar like. Si tienen alguna duda o alguna pregunta me pueden escribir en los comentarios o me pueden escribir al correo. Y con mucho gusto les atenderé sus inquietudes. Bueno, esto fue todo. Entonces nos vemos en un próximo video. Chao.